A todos. Buenas noches, Rabino. En esta, Buenas noches a Buenas todos. noches, Bueno, me Rabino. alegra tenerlos por aquí. Buenas noches. Aquí están entrando algunas personas todavía. Qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Vamos a continuar nuestro estudio del Pirkei Avot. Entonces, todavía hay algunas personas que están entrando, pero voy a tratar de iniciar ahorita en este momento. Ya sabe, pues como siempre lo comentaba Israel, en este momento él está un poco ocupado, me dejó como anfitrión, entonces él en unos minutos entra. Eh, pero ya sabe cómo es la modalidad, pues quienes puedan encender su cámara les agradezco mucho eh, y para poder compartir, para poder sentirnos pues que estamos en esa charla pues más amena, ¿no? Y bueno, Baruch Hashem, estamos nosotros, también cerrar los micrófonos, por favor, ahí escucho un micrófono abierto, por favor silenciarlos, eso, por favor, gracias. Y sí, bueno, continuando nuestro estudio del Pirkei Avot, vamos un poco lento a veces porque las Mishnayot se hacen un poquito extensas algunas veces. La que vamos a ver hoy es una Mishnah bastante corta, bastante clara, diría yo, bastante obvia en muchos aspectos. Y creo que entonces avanzaríamos a parte de la siguiente Mishnah, la Mishnah número 4. Estamos en la Mishnah número 3, Mishnah número 3 del capítulo 2. Mishnah número 3 del capítulo 2. Aquí comenzamos, eh, aquí continuamos, pues, estudio, ¿no? Veníamos, o vamos a leer la Mishnah, bastante clara. Dice, ser prudentes en vuestra relación con los poderosos, pues solo se acercan a los hombres cuando los necesitan. Parecen amigos mientras les conviene, pero no socorren al prójimo en sus horas de angustia. Ya, es una Mishnah bastante corta, bastante clara, o sea, no es que tenga algunas cosas que necesiten descifrarse o explicarse pues más allá de lo que está escrito aquí. Y es básicamente eso, o sea, de que cuando algunas personas acceden o tienen poderes, incluso como lo relaciona acá un comentario, las esferas gubernamentales, pues muchas veces es fácil corromperse, digamos, los pensamientos de la persona, los sentimientos, se genera codicia, se busca precisamente solamente el interés personal, entonces se hace muy... Estas situaciones que ya mencionamos en algunas misiones pasadas también, digamos, pueden ayudar, porque Hashem mismo pone gobernantes y Hashem mismo pone a la persona en esferas a veces importantes, pero va a demandar precisamente que la persona se mantenga firme y se mantenga con cuidado en estas cosas, o en estos puestos, porque precisamente puede ser que sí ayuden ahí a la comunidad desde esos lugares. Sin duda, no es lo mismo una persona pues que está en estas esferas tan importantes, en verdad va a ayudar muchísimo a la comunidad, pero ya hemos hablado de las, digamos, las dificultades que esto puede traer y resulta precisamente que muchas veces estas personas cuando llegan a ese punto y se corrompen, pues hay que tener cuidado en esos acercamientos porque muchas veces están simplemente buscando sus propios intereses. Eh, sobre esto hay que entender también que el contexto de la Mishnah está muy relacionado con lo que sucedía en la época del dominio romano, donde había precisamente un sometimiento, había todo este dominio, ¿no? Desde del Imperio Romano y hubo personas, rabinos importantes que precisamente estaban dentro de estas esferas gubernamentales, dentro de lo que es el pueblo judío, es decir, eran personas que tenían puestos importantes, que Hashem los puso allí, y hablamos incluso de Rabbi Yehudá Nasi, ya lo hemos mencionado anteriormente en otras Mishnayot, y hemos hablado de que es un gran sadik, sinceramente es una persona de la que se elogia mucho en la Gemara, y estaba también en un puesto como gobernante, como Nasi precisamente, como presidente o como líder de la comunidad judía. Entonces, Hashem mismo pone a las personas en estos lugares y en esa época de dominio romano se daba entonces que habían personas importantes del pueblo de Israel, que estaban precisamente como cabeza de Israel y que de alguna manera siempre se iban a ver obligados a relacionarse con los romanos, con estas gobiernos, con estas
con estas políticas. Y por eso el sabio aquí en la Mishnah advierte, ese era el contexto. Es decir, es inevitable que ustedes como líderes de Israel y en estas esferas muchas veces eran personas que tenían mucho dinero, como Rabbi Yehuda Nasi, y, y, y bueno, hacen algo desde ese lugar para Israel, nos protegen precisamente, buscaban siempre suavizar políticas y decretos sobre que se cernían a veces sobre el pueblo de Israel. Entonces, pero es importante no acercarse a un punto que se olviden los cuidados, se olviden los límites, y es bueno tener claro básicamente con qué personas se está tratando. Y aunque de pronto aparentemente nos beneficien en ciertos momentos, nos ayuden, está dicho y está claro que solamente están buscando su propio beneficio, como ya hemos hablado en otras ocasiones también, como le dice la Gemara, incluso en Abodazar, hablando precisamente del Imperio Romano, habla de que todo lo que hizo, en verdad, lo hizo por su propia glorificación, no porque en verdad quería ayudarle a Israel en su camino, pues, en el mundo. Entonces, está claro esta parte. Solamente como poner el contexto de la Mishnah, no es algo muy difícil de entender, es algo que debemos de cuidarnos, mucho más en estas esferas donde se puede prácticamente corromper muy fácilmente la persona. A esto es precisamente la advertencia de Rabban Gamliel, que dice ser prudente en vuestra relación con los poderosos, son amables, son atentos, pero ojo, no pienses que es que a veces realmente son así, esa es su esencia, esa es su personalidad, sino que en verdad lo hacen cuando les conviene, ¿ya? Así es la política, lastimosamente, pero no podemos decir que todo en la política es malo. Puede haber personas en verdad que buscan luchar con la manera en que el sistema se muestra y tal vez beneficiar a personas que están por debajo precisamente de los gobiernos. Pero es un nido de serpiente, vamos a decirlo así, la política. Y no es muy fácil confiar ahí, aunque se muestren muy atentos, muy amables. Rabban Gamliel nos dice, ellos solo, hay que tener cuidado con esto, sean prudentes porque esto lo hacen muchas veces solo cuando les conviene. Parecen amigos mientras les conviene, pero no socorren al prójimo en sus horas de angustia, ¿ya? De hecho, ahorita, hace unos días, pasamos este día triste de recordar la destrucción del templo y entre los textos en la Megilá de Han, que se lee, para nosotros leemos en este día de ayuno que pasó. Ahí decía, buscamos ayuda en nuestros amigos cercanos, refiriéndose a los gobiernos cercanos, y no nos socorrieron. Me acordé ahorita de ese pasaje porque es justo lo que estamos hablando. Y bueno, ese es el contexto de la Mishnah, no hay mucho que decir, es cuestión de cuidarnos, de ser prudentes, de que a veces no se nos olvide con qué tipo de personas se está tratando, y no estamos diciendo que de pronto ya de hecho digamos que todos son malos, pero sed prudentes, eso es lo que dice, sed prudentes, tengan cuidado. No guardes, no pierdes ese filtro, ese cuidado, no se te olvide, ten cuidado, prácticamente es lo que dice. Esa es la Mishnah número 3, que como dije, es bastante clara, y me gustaría avanzar a la Mishnah número 4. Seguimos en el capítulo 2, obviamente, y aquí tenemos dos textos, dos enseñanzas que de alguna manera se relacionan también con esto que acabamos de ver. Vamos a analizarlas entonces. No creo que terminemos hoy, pero vamos a avanzar en esta parte en la Mishnah número 4. Dice aquí, él mismo solía decir, Sí. haz la voluntad de Dios como si fuese la tuya. Y eh, él también cumplir tus deseos como los suyos, renuncia a tus deseos para actuar según la voluntad de Dios, y él hará prevalecer tus deseos sobre todos los demás. Repito. Él mismo solía decir, o sea, el sabio de la misión anterior, Rabban Gamliel, él mismo solía decir, haz la voluntad de Dios como si fuese la tuya, y él también cumplir tus deseos como los suyos. Renuncia a tus deseos para actuar según la voluntad de Dios. O sea,
renunciar a los deseos que a veces tenemos con esa lucha precisamente en nuestro mal interno, renunciar a eso ¿para qué? Para actuar según la voluntad de Dios. Y Él, o sea, Dios hará prevalecer tus deseos sobre los demás. Esa es la primera parte de esta misión. La segunda parte dice así. Dice, Gilel decía, no te apartes de la comunidad hasta el día de tu muerte. No estés seguro de ti. No juzgues a tu prójimo hasta no estar en su lugar. No digas algo incomprensible pensando que puede llegar a ser comprensible a fuerza de estudio. O, según otra versión de esta Mishnah, no digas que vas a oír más tarde lo que puedes oír ahora. Y no digas, cuando tenga tiempo estudiaré, quizás no llegue aquel momento. Entonces, como vemos aquí, tenemos en esta parte muchos consejos. Son varios, son bastantes cositas en las que podemos detenernos y vamos a entonces a abordarlas. Consejos muy buenos como siempre y que se necesitan para la vida. En esta primera parte, la primera parte que leímos, que decía que deberíamos hacer de la voluntad de Dios como nuestra voluntad y cumplir nuestros deseos como los deseos de Dios. Sobre esa parte vamos a empezar a hablar un poquito ahorita. Hay mucha gente que siempre pregunta, siempre tenemos esa pregunta o cuando a veces me he reunido pues en el pasado con personas que pedían un consejo, un momento ahí de hablar conmigo, de contarme alguna situación. Muchas veces, comúnmente las personas hacen la pregunta de, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Cuál será mi misión? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es lo que quiere Dios, ya está consignado en la Torá. Ya está claro, ya él ahí evidenció o dejó muy claro qué es lo que quiere que el judío haga y qué es lo que él quiere que las naciones también hagan. Va a haber muchos detalles, muchos matices en todo esto, pero la respuesta está clara. Él quiere que cumplamos su voluntad. Eso es lo que él quiere, que cumplamos su voluntad. Entonces, un buen consejo es que nosotros, si bien es cierto que tenemos Bejirá Jofshi, tenemos libre albedrío, qué bueno es utilizar, qué gran consejo es utilizar ese libre albedrío para cumplir la voluntad de Él. ¿Ya? Eso es prácticamente lo que tenemos que hacer, conectar nuestra voluntad con la suya a nivel un poco más profundo. Voluntad tiene que ver con la céfira de Keter, que es bastante superior al intelecto, pero ahí está, de cierta forma, el ser humano conectado inconscientemente, por lo menos con Hashem, que le vitaliza y le permite existir. Pero se busca que aquí se haga a un nivel consciente, que la persona entonces trabaje para hacer la voluntad de Dios, trabaje entonces para conectar su voluntad con la voluntad de Él, su Keter, el Keter que tenemos nosotros también, con el Keter de Él también y entonces también se debería cumplir nuestros deseos como los suyos, los de él. Eso se llama bitul, o también se llama Kabbalat Ol, o sea, aceptar el yugo celestial, aceptar lo que Hashem dispone sobre nosotros a un nivel de anulación, de bitul, muy grande. Eso es básicamente lo que hacen muchos sadiquín, como Moshe incluso, que se anuló completamente al Creador. Y esa anulación, en algunos textos le llaman él y los patriarcas como Merkabot, como vehículos de la voluntad divina. A ese punto se llega de llamar como Merkabot, es decir, como si fuera una carroza ¿para qué? Es una carroza que está allí haciendo o cumpliendo solamente la voluntad divina a esa anulación. Ahora, ¿eso significa entonces anular el libre albedrío? No, por supuesto que no, porque el libre albedrío no se puede anular, es algo que tenemos y es algo que no se puede quitar. Pero se aprende entonces a utilizar el libre albedrío en eso que llamamos Avodat Hashem. Nosotros vemos, por ejemplo, textos donde incluso Moshe mismo está en Parashot pasadas pidiéndole a Hashem y rogándole a Hashem que le deje entrar a la tierra de Israel. Entonces ahí vemos, él entonces no está anulado a Hashem porque está siendo un poco testarudo con lo que Hashem dice. No, Hashem también quiere que le pidamos. Hashem también quiere que nos esforcemos, que pidamos cosas. Entonces anular no se puede entender o, digamos, unir mi voluntad con la de él no se puede entender
de una manera torcida, donde yo prácticamente tengo que decir, todo es para bien, que el dicho ya tiene su enseñanza detrás, y como quien dice, no esforzarme en analizar de pronto, yo tengo cosas que corregir, o de pronto yo podría aprender de la situación que está sucediendo. Eso no significa que entonces no, Moshe, por ejemplo, no estaba anulado a la voluntad de Dios. O sea, Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra de Israel. Y Moshe decía, por favor, déjame entrar. Y cuenta la Gemara cuántas veces rezó para que lo dejara entrar. Entonces Moshe no está anulado a la voluntad, está aquí yendo en contra de la voluntad de Dios. No, para nada. Hay que rezar, también hay que pedir. También vemos a Abraham, cuando Hashem iba a destruir Sedón y Amorá, también él viene y empieza a decirle, pero discúlpame, pero si hay tantas personas, vas a destruir entonces al inocente con los malvados. Y entonces dice Hashem, no, no lo voy a destruir, pero discúlpame si hay tantas y tantas. Y empieza como a hablar Abraham allí con Dios. Y entonces volvemos a la pregunta. Entonces no está anulada su voluntad a ellos, a la voluntad de Dios. Para los sabios explican, el Tania lo menciona, la Hasidut, la Kabbalah, ellos eran Merkabot, o sea, ellos eran prácticamente una extensión de la voluntad divina, esa voluntad superior aquí en el mundo. A ese nivel llegaron. Pero la voluntad divina también tiene libre albedrío. Y la voluntad divina también espera, o sea, nuestra voluntad en nuestro servicio, o sea, enfocándonos a la voluntad de Él, pues también Él quiere que recemos, esa es su voluntad. También Él quiere que pidamos, también Él quiere que nos esforcemos. Entonces, esto no contradice el tema de, de, digamos, conectarnos con su voluntad. Y obviamente, cada cosa tiene su límite, vamos a decirlo así, como el caso vemos el caso de Moshe, Hashem le dijo, no, es decir, basta, no sigas rezando, no sigas orando, no va a pasar, no vas a entrar a la tierra de él. Y así. Y Moshe ahí, en ese punto, entendió que ya, que no podía seguir rezando, no podía seguir pidiendo. Entonces, en todo esto hay que tener entonces un criterio, y cómo llegamos a ese criterio de saber entonces dónde es el punto, dónde detenernos, dónde es el punto en dónde esforzarnos y no conformarnos. Pues se necesita la sabiduría divina, se necesita la Torah, esto que estamos estudiando. Todo esto y los otros libros que también están escritos, libros muy buenos en la vida práctica, digamos, consejos para la vida, como el libro que también estamos estudiando, Así una vida plena de sentido. Algunos estudian conmigo los domingos cada 15 días. Entonces, son libros que nos dan una sabiduría de vida que nos va a permitir saber dónde detenernos y dónde tenemos que esforzarnos, porque a veces el esfuerzo puede llegar a un punto donde somos testarudos. Si nos esforzamos en algo donde ya no tenemos que esforzarnos y no tenemos que seguir metiendo nuestra voluntad por allí, porque tal vez no es por allí. Entonces, no podemos saberlo de una manera milagrosa, como con profecía, que escuchamos una voz del cielo que te diga, sí, este es el camino, este es el emprendimiento, es tu pareja, cásate con esa persona. No, no podemos hacer eso. No existe la profecía así, pero sí Hashem nos habla a través de su Torah, a través de sus escritos, a través de estos libros, por ejemplo, que tenemos aquí. Y por eso, si te conectas a su voluntad, tu voluntad debería también ser conocerlo a Él, conocer su sabiduría, conocer lo que dice a través de todas estas enseñanzas. Eso es prácticamente lo que dice aquí en la primera parte, pero hay un comentario bastante extenso acá en el comentario que tengo del Pirkei Avot, que habla que de esta parte de conectar nuestra voluntad con la voluntad de Él tiene mucho que ver con la educación, con el jinuj, la educación a los hijos. Y no solamente con la educación o cómo se educa, sino con lo que se llama pedagogía, la manera en que se educa. El método es importante. No solamente el mensaje y lo que queremos transmitirle al hijo o los hijos, sino el método. Y es allí donde estamos conectándonos también con su voluntad y estamos haciendo que esos pequeños seres humanos, esos niños que van a crecer, empiecen ya desde pequeño, incluso sin comprender mucho la profundidad de lo que es la voluntad de Dios y sin comprender de pronto en su momento, cuando crezcan van a aprender mucho más.
pero en su momento no entienden. El niño hay que decirle, hay que hacer esto. En el caso de los judíos, pues, tenemos que decirle, lávate las manos, hiciste Modani cuando te despertaste, por favor, lávate las manos, lo hiciste brajá, eh, vas a comer y a veces hacen la bendición de una manera muy, muy bajita, con voz baja y dice, hiciste la bendición. Entonces, tienen que estar prácticamente educándolos en todo lo que es la vida judía. Y pongo el ejemplo de la vida judía porque tenemos muchas cosas que hacer. De pronto en la vida no ágida, digamos, muchas de estas cosas son voluntarias. Hacer bendiciones por los alimentos como lo hacemos nosotros, no tienen que hacerla, pero sí por lo menos agradecer en sus palabras. Pero sí es tratar de llevar una vida entonces de acuerdo a lo que se enseña en cada camino. En el caso de nosotros no es voluntario, en el caso de nosotros es obligatorio y tenemos que estar vigilando que nuestros hijos lo hagan, que estudien Torah, que lean algo de Torah antes de irse a la cama. No puede ser que pase un día y no han leído algo de Torah, ni siquiera una página, un pasuk de la Torah, alguna cosa. Entonces tenemos mucho, ellos no entienden, ellos solamente repiten. Así son los niños cuando están pequeñitos. Y repiten incluso más de lo que ven, ya, de lo que ven. Y ellos no entienden. Entonces ellos realmente están conectando su voluntad con Dios. Sí, pero de una manera en que no es consciente. Ellos solamente están allí, decía mi abuelita, como el lorito, repitiendo. Ya, ellos están solamente imitando y haciendo lo que les dice uno, pero va a llegar el punto en que van a empezar a desarrollar su conciencia y después ya van a preguntar, bueno, pero ¿por qué decimos Modéani? ¿Por qué no lavamos las manos? ¿Por qué decimos tal cosa? ¿Por qué tengo que lavarme las manos para comer el pan? ¿Que por qué tengo que servir cada mazón? Y empiezan a hacer preguntas a veces que ni a uno se le habían pasado por la mente, ¿ya? Ahí empieza a desarrollar ya una conexión consciente que no va a parar nunca, sino hasta los 120 años que les dé la larga vida. Y ellos van a llegar a un punto, si se esfuerzan de comprensión, van a llegar a un punto de comprensión al máximo de sus esfuerzos, donde a partir de ese punto entienden que no hay cosas que no pueden comprender y entonces ahí se llega a esa parte de la verdadera emuná, una emuná que de pronto va un poco más allá de lo que podemos comprender, pero tenemos toda una vida y a veces no alcanzamos a llegar a decir que hemos comprendido todo lo revelado, digamos. Entonces ahí se habla mucho de la pedagogía judía, de la manera en que enseñamos. Si hablamos de Noágida, que esta clase es para Noágida, para las naciones, no existe tal cual así como una misbah de estudio de Torah, ya lo hemos hablado. No existe un precepto que diga que las naciones tienen que estudiarlo, que estudiar la Torah, pero vuelvo a lo que decía hace un momento, por lógica, si queremos avanzar, no a oscuras, tropezándonos en la vida y aprendiendo de los errores y errores y errores, sino tener como una luz en la mano y poder evitar al máximo los errores, pues entonces ya tenemos un libro que precisamente fue dado a este mundo a través del pueblo de Israel y tiene toda la sabiduría divina allí condensada. Entonces ahí, por lógica, una persona de las naciones debería estudiarlo si quiere precisamente desarrollar. Y ahí, por lógica, se apega también a la voluntad de Dios, a pesar de que dentro de su voluntad explícita no está el estudio de Torah para las naciones, pero por lógica, si yo quiero apegarme a esa persona, perdón, a Dios que nos dio, que le dio estas 7 leyes de las naciones, pues tengo que conocerlo también en la medida que yo puedo conocerlo, en la medida que a mí se me permite conocerlo como no ágida, y por eso es que la Mishnah, la Gemara por allá en Sanedrín, elogió a los justos de las naciones y lo equiparó como el Cohen Gadol, si profundiza en sus 7 leyes. De ahí se está conectando. Entonces ahora, si estudio Torah es solamente para mí, solamente para avanzar yo y avanzar eh, sin que me importen mis hijos, no, para nada. Entonces aquí también cae, digamos, por, por relación de que también es lógico enseñarle lo que aprendemos a los hijos, lo que aprenden las naciones a los hijos. No pueden permitir que estos pequeños seres se pierdan precisamente en una sociedad como la de hoy día que está tan
llena de tantos vicios y tantos malos ejemplos, tantas cosas, tantas música a veces inadecuada que lleva a malos pensamientos, un montón de cosas. Entonces, debe entonces el Najida también preocuparse por enseñarle a sus hijos. ¿Y qué le va a enseñar? Pues las 7 leyes. Y dentro de esas 7 leyes, enseñarles precisamente de que existe un creador, de que es uno, de que es único. También enseñarle un poco sobre las religiones de que él ve también, las cosas que ve, porque no los podemos tener en una burbuja, mucho más las naciones que viven, digamos, precisamente viendo toda esta práctica de la religión. Entonces se les puede explicar a su nivel a los niños cómo, digamos, las prácticas estas no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, pero precisamente hay que fortalecer entonces, es de suma importancia fortalecer la voluntad de ellos, de los niños también, y educarla en el sentido del bien sentido de que existe un bien absoluto llamado Hashem y que ese bien, podemos apegarnos a ese bien cuando hacemos su voluntad. Es preciso quebrantar nuestra obstinada tendencia al pecado. ¿Ya? Por eso, haz de tu voluntad, que tu voluntad parezca, perdón, que tu voluntad desaparezca ante la suya, ante la voluntad de Hashem. Dice, hoy día son tantas y tan diversas las tentaciones que la tarea del educador debe consistir más que nunca, hoy día en estas generaciones, más todavía, en proporcionar a los niños y a los jóvenes las armas mejor adaptadas a la lucha contra el pecado. Escuchen eso. No está diciendo proteger a los niños y a los jóvenes del pecado. Hasta cierto punto protegemos cuando somos padres y están pequeñitos, muy pequeñitos. Pero no, al final van a crecer. No los podemos tener en la casa encerrados, no podemos evitar que tengan amigos, amigas. Entonces, lo que debemos hacer es enseñarles o proporcionarles las herramientas, todas estas enseñanzas que la persona ha adquirido, que el justo o la persona justa de las naciones ha estado aprendiendo a conectar su voluntad con Dios, puedes transmitirla a sus hijos, para que su voluntad, la del niño, también se convierta en algún día, Besat Hashem, con su esfuerzo también, en que su voluntad sea se conecte con la de Hashem. Entonces, se le deben dar a los niños, a los jóvenes, herramientas, armas para poder luchar contra el pecado. Porque el peor enemigo del hombre reside dentro del hombre. Ese mal interno que está mezclado allí, luego del pecado de Adán, que se mezcló el bien y el mal y todo lo que conocemos. Pero el educador debe procurar humillarla y vencerla ¿a qué? A este mal que tenemos dentro, no por medio de una severidad excesiva. Esto en verdad, siendo concretos, de pronto a muchas personas que no han llegado a la conciencia divina se les dificulta un poco este tema, pero hablando de las personas que ya son no ágidas, es decir, que aceptaron la voluntad divina, que aceptaron los preceptos, que aceptaron seguir avanzando y profundizando, pues allí se puede hablar de que tienen esa capacidad de crecer personalmente, de doblegar un poco, de humillar, como dice aquí, ese mal interno, en aras de no dejar que nos desvíe de la voluntad divina. Eh, pero, ¿cómo se humilla este mal interno? Incluso hablando de los hijos, es como ayudarles a que ellos también puedan sobreponerse a esa lucha. No se puede hacer por medio de una severidad excesiva, sino con métodos razonables y apropiados a la edad del niño, métodos que van de acuerdo a la edad del niño. El exceso de rigor solo induce a mentir y a disimular. Si se le exige muy rigurosamente, puede ser que los niños mientan con tal de no sentirse regañados, y entonces no está bien. Eh, y como el corazón humano se inclina hacia el mal desde la juventud, es natural que el niño cometa faltas y descuide lo que se le manda hacer. Es decir, hay que entender, en ese proceso de aprendizaje, se equivocan, de pronto no hacen lo que uno les dice en el momento, sobre todo si queremos abocarle un poco a la lectura, al estudio de ciertas cosas que le ayudan precisamente a crecer como persona o a su conciencia divina. Hay que entender que ellos, pues como niños, muchas veces
veces o se equivocan o de pronto no están a veces muy interesados en el estudio o en hacer eso que nosotros esperamos que hagan. Pero eso es natural. Por eso se demanda de nosotros que estemos allí como ese fuego, calentándolos, manteniéndolos allí calientes, para que con el tiempo ellos mismos puedan iluminar por sí mismos. Eso es lo que se busca, que si bien se equivocan o si bien uno les dice que hagan tal o cual cosa y a veces no la hacen, pues es natural que descuiden lo que se manda a hacer, porque esa es su lucha también, están en un proceso de aprendizaje y ahí es importante que el educador esté cerca y le guíe o se ponga a hacer las cosas con él hasta que él mismo aprenda a hacerlas por sí solo. Y si tiene miedo, el niño procura sustraerse a las desagradables consecuencias de sus infracciones mintiendo y simulando, pero los extremos de indulgencia, o sea, por un lado, si se es muy riguroso, va a llegar a un punto que el niño desarrolla miedo y así no va a ser benéfico para él, va a incluso ocultar muchas cosas antes que decir la verdad por el miedo que le produce. Ese es un extremo, pero el otro extremo es la indulgencia. Esos padres que dicen, no, déjalo que crezca. Déjalo que él decida cuando grande qué quiere ser. Yo decidí ahora dejar las religiones, yo voy a dejar que él mismo escoja. Dice el revés, esto es absurdo. Esto es como dejar que él escoja si se vacuna o no se vacuna, dice el revés. Entonces tenemos nosotros que inculcarles eso desde pequeños. Entonces la indulgencia al extremo también afecta a esto, a este asunto de conectar nuestra voluntad o nosotros como educadores, conectar la voluntad del niño con la voluntad de Dios, aún desde pequeños. Eso hay que hacerlo desde pequeños. Y una indulgencia o dulzura excesiva, por lo menos son tan peligrosos como la excesiva severidad, pues refuerzan la obstinación y corrompen el carácter. Refuerzan la obstinación y corrompen el carácter. ¿Por qué se corrompe el carácter? Porque no desarrolla disciplina, no desarrolla de responsabilidades, no desarrolla entonces un sentido digamos, de responsabilidad que le permita progresar y le permita avanzar, que algún día eso le va a permitir también responsabilizarse consigo mismo, que es lo que estamos hablando, y apartarse del mal o tomar las herramientas que le permitan apartarse o doblegar ese mal. Eso entonces, ¿qué vemos aquí en todo este comentario? Conectar nuestra voluntad divina, nuestra voluntad con la voluntad divina, sí, sin duda, pero esto también es hacer que los que están debajo de nosotros, o sea, a cargo de nosotros como nuestros hijos, podamos también influir, vamos, de pronto no lo podemos hacer totalmente porque es otro individuo, pero por lo menos influir grandemente en que él llegue al punto en que también conecte su voluntad divina. Y eso al principio se conecta solamente a través del hábito. Es decir, ellos hacen, repiten y llega un punto que como tienen el hábito, de pronto no hacerlo les hace sentirse mal, pero con el tiempo ellos me van a comprender y entonces ya van a empezar a conectar su voluntad propia con la de Hashem en el estudio y van entonces a entender por qué hacen las cosas. Y de pronto este es el camino que nosotros como judíos hacemos porque tenemos un precepto de Jinú, tenemos un precepto de educarles en cada cosa. Ellos entonces van a adquirir unos preceptos de pronto de manera más abierta, digamos, muy conocida cuando cumplen sus 13 años para el joven, 12 años para la chica y van a emprender entonces ese viaje de apego al creador, haciendo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Eso es importante. En la mayoría de los casos, los padres no hacen sino alimentar los malos instintos que duermen en el corazón de los niños. O sea, en la mayoría de los casos, los padres no ayudan al niño, ¿sí?, a conectar eh, su voluntad con la del Creador, a procurar que ellos también empiecen a mejorar, a tener responsabilidades, sino que en verdad alimentan las malas cualidades que están allí a flor de piel, digamos, en los niños también, que duermen en el corazón de ellos también. Sin embargo, ahí se puede hacer la pregunta,
Entonces, ¿cómo puede uno educar correctamente? Digamos, eh, no saben cómo proceder. Y dice aquí, entre signos de exclamación, no hay nada más fácil. Dice, no hay nada más fácil. Como que dice, lo que nos dice Revan Gamliel, resumen toda la pedagogía. Haz que su voluntad sea también la tuya. Haz que tus deseos desaparezcan ante los suyos. Si los padres inculcaran a sus hijos estos dos principios, supieran convencerles de que deben aplicarlos sin falta en cualquier circunstancia, cumplirían perfectamente con su cometido. Entonces, eso básicamente enfocando, ¿no? Enfocando esta parte eh, de la voluntad divina o de hacer que mi voluntad sea se conecte con la de Él, con la de Dios, de una manera práctica y yendo a la raíz de todo, a la raíz. ¿A la raíz cuál es? Pues el futuro, la raíz son los niños y es allí donde incluso las naciones pueden impactar socialmente a mejorar todas estas cosas que están sucediendo hoy día, que precisamente estamos viendo una degradación de la sociedad porque ha pasado justo lo contrario de lo que hice aquí. Estamos viendo una generación que ya creció, generaciones que no tuvieron límites, generaciones que los padres o no podían a veces estar muy pendientes porque estaban ambos trabajando, o generaciones que se les dio mucha libertad porque que no se quería porque se creía que se estaba amándolos de esa forma y hoy estamos viendo consecuencias de cómo la sociedad se está degradando moralmente y no hay mejor cura que lo contrario. Educarlos entonces en todo lo que estamos diciendo, de una manera sana también, de una manera que no se note. El rigor me refiero, el rigor no solamente el rigor que estamos hablando de que no es la manera, no es la pedagogía adecuada, el extremo en la parte rigurosa. No solamente imaginemos que el rigor nos hablamos o nos referimos de, de- de- del carácter, de la fuerza con que se le habla al niño para que haga las cosas, la fuerza con que se le disciplina, no. Muchas veces la rigurosidad está también enfocada eh, puede estar mal enfocada, vamos a decirlo así, en la medida que la persona no ha depurado a veces el cristianismo que viene del que quedó atrás, porque siempre yo he sido muy crítico con ese tema. Las personas dicen, no, ya yo no creo. Pasa con personas que esta vez están comenzando y me contacta, tienen un curso nuevo que tenemos de curso de leyes, ya llevamos varias clases, y hay personas que dicen, no, ya yo dejé, y de alguna manera siento como que le incomoda cuando yo les digo que se lean, por ejemplo, el libro del verdadero Mesías, porque ellos dicen, ya yo no creo en eso. Pero yo les digo, yo sé, yo no estoy diciendo que crea, pero es bueno que depure con bases, con sustento, toda esa información y en el camino incluso va a dejar no solamente de creer o no solamente de haberse salido de tal lugar, sino va a dejar de pensar o actuar o de comportarse como consciente e inconscientemente esas religiones enseñaron. O sea, a veces en la rigurosidad de enseñarle, por ejemplo, al niño lo que es la Torá, lo hacemos de una manera que de pronto no es lo adecuado. Aún en esto se necesita a veces consejo o es hacerlo de la manera más natural, ponernos en el lugar del niño, que ellos aprendan mientras de pronto también disfrutan el proceso, y eso sí es como buscar el punto de equilibrio ahí. Eso, digamos, básicamente lo que tenemos con esta primera Mishnah que repetimos, dice. Haz la voluntad de Dios como si fuese la tuya y Él también cumplir tus deseos como los suyos. Renuncia a tus deseos para actuar según la voluntad de Dios. Eso se refiere precisamente a los deseos que nuestra materialidad, el cuerpo, esa alma animal que tenemos todos, busca precisamente satisfacer por su ego. eh, ese tipo de deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, renuncia a esos deseos para actuar según la voluntad de Dios y para prevalecer tus deseos sobre los demás. Eso básicamente
tiene que ver con la pedagogía, no solamente cómo lo hacemos nosotros, incluso la pedagogía que aplicamos nosotros en nuestro proceso también de aprendizaje, hay que entender eso, porque también cada persona a veces aprende de una manera diferente y cada persona tiene que desarrollar competencias también a veces en su manera de estudiar, en su manera de entender. Y también a veces, siempre lo digo, tiene que organizar su tiempo de una manera saludable. Y no solamente eso, pensando en nosotros, sino transmitirlo a la base de la sociedad que son los niños, educarlos y que ellos lleven ese mensaje entonces a generaciones futuras. Eso básicamente es la primera parte. Ahora, dice la segunda parte, que creo que tenemos unos minuticos. Eh, la segunda parte quiero resaltar algo. Creo que lo voy a dejar solamente como una pequeña introducción. No me da tiempo de abordarlo todo. Pero aquí dice, Gilel decía, no te apartes de la comunidad hasta el día de tu muerte. No estés seguro de ti. Punto. Vamos a dejarlo ahí. Ahí tenemos dos consejos. No te apartes de la comunidad hasta el día de tu muerte. No estés seguro de ti. ¿Qué se refiere a eso? Hay una realidad y hay que ser honestos, como siempre lo he dicho, de que estos libros no fueron escritos pensando en el no judío, en los justos de las naciones, pero sí, desde mi opinión, mi humilde opinión, sí tienen mensajes obviamente para las naciones y se saben comprender y se saben explicar. Eso no pasa con todos los libros también, hay libros que verdaderamente no hay mucho que sacar allí para las naciones, pero un libro como esto que es ética, ¿ya? Hay mucho que sacar que las naciones también pueden aprender. Pero aquí cuando habla de comunidad, eh, cuando hablamos de comunidad, por ejemplo, en el pueblo judío, estamos hablando precisamente del clan, de lo que es el pueblo. No somos uno solo. No debemos ser uno solo. No debemos estar solos. ¿Ya? El judaísmo se vive en comunidad. La vida judía se vive en comunidad. Se tiene que vivir en comunidad. No podemos estar aislados. Entonces, cuando dicen no te apartes de la comunidad, obviamente no hagas eso tan equivocado. Nunca todo lo que la Torá es y lo que tenemos que hacer no está planeado para vivirse a solas, separado. O sea, el judaísmo como tal no se puede vivir solo. Ahora me dirán, no, pero sí se puede. Yo conozco una persona que está viviendo. No, en verdad, con el tiempo, eso va marchitando muchas cosas. Estar aislado en una comunidad es confiarse de uno mismo. Y eso es lo que está diciendo en la segunda parte. Dice, no confíes no te apartes de la comunidad hasta el día de tu muerte y no estés seguro de ti. Ya. No, a mí no me va a pasar nada. Mira que Joseph vivió en Egipto con sus hijos. Joseph, pero ese era Joseph. Hay que entender cada punto donde estamos nosotros. Y estamos incluso en estas generaciones previas a la venida del Mashiach, es donde más se ha redoblado la fuerza a veces del Yetzer Hara, del mal. Lo estamos viendo precisamente con muchas cosas que están ocurriendo. Y no puede ser que estemos tan seguros de nosotros que no nos va a pasar nada. Si vivimos como judíos solitarios, no es bueno, no se puede. Y aunque se haga, con el tiempo va la persona a marchitarse, va a decaer, incluso va a llegar a la asimilación. ¿Ya? Eso va a ocurrir. Y como la vida judía es eso, ¿por qué? Porque la comunidad en sí no es la sinagoga. La sinagoga es el lugar de rezo, es parte de la comunidad. ¿Ya? La comunidad es el vecindario, es estar viviendo entre judíos, eso es comunidad, pero eso también implica tener sinagoga, obviamente, implica que haya una mikve para las mujeres que tienen que ir a bajar a la mikve, implica que haya entonces lugares de estudio, implica que haya lugares de educación para los niños pequeños, ¿ya? Escuelas judías, implica que haya comida kosher, implica que haya minyan, que podamos vivir las fiestas eh, en alegría, como debe ser. Entonces no se puede vivir todo eso estando solo. El Sidur mismo tiene gran parte de los rezos para hacerse en minyan con 10 varones judíos. ¿Y qué pasa? Si yo rezo solo, puedes hacerlo. De hecho, hay veces hay comentarios que dicen que quien reza solo debe hacer así o de tal forma, tal cosa. Porque sí, puede pasar que un judío esté de viaje, puede pasar que alguien esté solo, pero no es lo correcto que deba estar solo de manera habitual.
¿ya? Debe estar de manera habitual, o sea, debe estar inmerso en una comunidad. Y no puede ser que tú te confíes en ti, de que tus méritos son suficientes para que tus tefilot sean escuchadas. No, por eso nos unimos en Minyan, por eso somos 10 varones judíos y más si hay en la sinagoga, porque entre todos hacemos la fuerza. Ya, entre todos hacemos la fuerza y la tefilá se unen y así puede ser que Hashem nos escuche mejor, pero yo no puedo decir, no, yo rezo como los sadiquín, porque sadiquín sí lograban ese rezo que se elevaba y Hashem les escuchaba, aunque estuvieran solos, pero no puedo pensar que yo tengo los méritos suficientes para rezar y que mi tefilá sea escuchada. Tengo que procurar estar en comunidad. Entonces, esto tiene mucho que ver con la vida judía. La comunidad es la vida judía. No debemos apartarnos los judíos de la comunidad hasta el día de la muerte. Nunca, es decir, nunca debemos separarnos de la comunidad y nunca debemos estar confiados de que no nos va a pasar nada, confiados en nosotros. Y precisamente a veces esa separación de la comunidad es por eso. E incluso algún comentarista dice que esto también se refiere incluso a los grandes sadiquín, ¿ya? Que no van a decir, como yo soy un sadik, yo sí puedo vivir solo. ¿Ya? Dicen, no te confíes de ti. O sea, no estés tan seguro de ti, porque ha habido historias también eh, en toda la historia, vamos a decirlo, disculpa la redundancia, de personas judías que fueron muy ejemplares y en los últimos años de vida se desviaron del camino de la Torah. En los últimos años. O sea, aquí él dice, incluso esto también no solamente para el judío simple, no, esto también es para el sadik. No te confíes, ya, no te confíes. También hay historias de esas grandes sadikim que se desviaron de la Torah en sus últimos años, o de grandes sabios que se desviaron de la Torah en sus últimos años. Ahora, esta primera parte entonces, con todo esto que estoy explicando, no parece tener ningún tipo de relación porque no existe comunidad no ágida, aunque vemos ese nombre de pronto en algunas redes sociales o grupos, lo que sea. Y algunas personas hablan de crear un grupo o se reúnen en comunidad. Aún así, esto no tiene la misma connotación de lo que es la comunidad judía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen que rezar juntos, ¿ya? No tienen que hacer muchas de las cosas que mencioné, en verdad no la tienen que hacer. Entonces, ¿en qué radica o qué podría radicar esta expresión de comunidad para las naciones? Pues que obviamente, como dije hace un momento, la unión hace la fuerza. No lo mismo estar una persona sola que estar dos, tres vecinos siguiendo todas las leyes monoteístas y siendo activistas en lo que hacen con sus hijos, tal vez incluso creen una escuela. Pueden hacer cosas que son parte y que traen un beneficio social y que tiene que ver con la parte anterior de la Mishnah, que si hablamos de educación de los hijos, pues tenemos que preocuparnos desde pequeños y tenemos que saber en qué lugar les educamos, tenemos que saber cómo hacemos, incluso para aquellos que están precisamente en esferas que tienen que ver con el gobierno, cómo lograr tener incluso una escuela que les enseñe a los niños de una manera no religiosa, porque nojismo no es una religión, de una manera centrada en la conciencia de Dios, pero no puede ser una comunidad y no es bien visto que sea una comunidad para rezar los noágidas, que se reúnan allí, o sea, se va a ver entonces ya como algo que se está inventando una religión, no se va a ver bien, la verdad, como esa parte así. Pero si yo entiendo aquí comunidad, no es de ese ámbito, sino del aspecto social, que no hay cosa más satisfactoria que estar viviendo o rodeados o conversando con personas que están en la misma sintonía que uno, vamos a decirlo así, que están en la misma temática, que están trabajando juntos en esto. Entonces puede ser que aquí comunidad se pueda entender precisamente como eso, como vecindarios, como una reunión de personas no ágidas, pero no para hacer parecer las siete leyes una religión, sino para fortalecer la sociedad, para fortalecerse a sí mismo, y primeramente y después fortalecer la sociedad, también impactar en la sociedad. ¿Por qué? Porque también, lo que decía, la unión hace la fuerza. Entonces aquí la connotación de comunidad podría tomarse desde ese punto de vista, en mi humilde opinión,
no hay que verla como exactamente la comunidad que tiene, estamos nosotros los judíos rodeados y inmersos más bien eh, en toda una práctica religiosa comunitaria, ¿ya? Pero no ágidas pueden estar en comunidad, deberían estar en comunidad, pero no necesariamente inmersos en una práctica religiosa que parezca una religión, sino en una práctica social, racional y beneficiosa para cada individuo que también se acerque a esa comunidad, a ese vecindario, a ese grupo. Y ahí recae un punto muy importante que también hay un peligro en esto que estoy diciendo, y el peligro es cómo pretendan hacerlo. El consejo está allí, ¿ya? Pero ¿cómo van a pretender hacer? Muchas veces, de los pocos que lo han intentado, se cae mucho en, en parecer una iglesia, la verdad. O sea, se cae mucho en nuevamente el parecido, ya no hay idolatría, ya no creo en tal cosa, pero empiezan a manejar eso como si fuera una iglesia, y ahí donde para mí se cae, es el gran problema o el gran reto, diría yo, que el Noágida debe depurar ese Egipto. Yo lo llamo así. Así como el judío salió de Egipto, dicen los sabios, no necesariamente el Egipto salió del judío. Eso tomó tiempo y Hashem les ayudó, etcétera. Aquí pasa una realidad. Las personas hoy día han dejado la idolatría, Baruch Hashem, han avanzado muchísimo, son personas muy estudiosas, pero el trabajo de depuración consciente, inconsciente de cosas, prácticas, pensamientos que vienen de ese Egipto anterior, tiene precisamente, demanda una guía, demanda un esfuerzo, y entonces así se podría construir, o no construir, fortalecer una sociedad no ágida desde el aspecto lógico, social y racional, y no haciéndolo parecer una religión. Esa sería la primera parte de esta segunda parte de la Mishnah, digamos, lo que tomo ahorita, eh, para completar, digamos, la hora de estudio. Pero lo vamos a seguir comentando en la próxima clase. Tenemos 5 minuticos para preguntas o comentarios, entonces pueden abrir sus micrófonos también si quieren decir algo. Pueden levantar la mano primero, sí. Por acá la señora Alicia, adelante. Muchas gracias. Gracias, Rabino. Buenas noches. Rabino, a ver si entiendo bien. Cuando yo hago de la voluntad de Dios mi voluntad, uso mi libre albedrío para hacer siempre lo bueno o lo correcto. Ujú, Siendo guía, mis hijos ya están grandes, entonces sería guía para mi entorno, ya sea mis familiares o las personas con ujú, las que yo trato diario. Ahora, otra sí. pregunta. Con el libre albedrío, se pierde el libre albedrío en algún momento en la vida. Porque yo conversaba con mi esposo y mi esposo me decía, es que la Torah no dice que se pierde el libre albedrío. Yo le decía, sí, pero cuando una persona reencarna, ya no en una persona, entonces ahí ya no hay libre albedrío. No sé si estoy en lo Ujú. correcto Me y repito la última aquí parte, hablo, perdón. Cuando una persona, lo del libro le pidió la última parte, cuando una persona, ¿qué? ajá, cuando una persona reencarna en otra cosa, ya no en persona, no, perdió el libre albedrío. ¿Cierto? O no, Ujú. o estoy mal. Y otra cosa, aquí cuando dice Ajá. no te apartes de la comunidad, también puedo decir que al apegarme yo a los rabinos con los que estudio, estoy en comunidad al ser guiado por ellos, o estoy también entendiendo mal. Esa Sí, era mi no, pregunta. comunidad, Gracias. sí, bueno, a ver si me acuerdo, igual si me escapa alguna cosita me recuerda, porque creo que hizo 3 preguntas. En la última que dice, la comunidad, si se quiere fortalecer, el no ágida, la verdad, no puede pretender tener a un rabino, digamos, inmerso entre ellos y que esté, digamos, la comunidad no ágida contrató al rabino. Eso en verdad no va a ocurrir y no debería ocurrir. No es algo porque digamos, los rabinos somos como asesores, ¿no? Somos que estamos ahí como asesorando, pero la misma comunidad no ágida tiene que fortalecerse, y en ese punto de vista, pues, es la comunidad la que tiene que fortalecerse en la práctica
no religiosa, como decíamos, o sea, no que se vea como una religión. Y los rabinos estamos como asesores, pero también puede haber otros asesores que le ayuden a la comunidad, etcétera. De pronto en otro momento lo mencionamos. Con respecto al libre albedrío, el libre albedrío en verdad no se pierde. Ahora, ¿quiénes tienen libre albedrío? Pues el ser humano solamente. El ser humano tiene libre albedrío, el ser humano tiene la capacidad de, ¿y qué es el libre albedrío? Pues la capacidad de apegarse a Dios, de reconocer a Dios y el ser humano en general, de alguna manera, se puede apegar a ese bien. Eh, Ahora, pero hablar pues de lo que usted me dice, de pronto con una persona sea agradada a nivel por un pecado muy grave que hizo, porque son pecados muy graves los que llegan a hacer eso, eh, pierde su libre albedrío, pues sí, ya no es persona. Esa es un alma o una chispa de un alma que está puesta en otro ser. Y son temas muy complejos, no hay que ahondar allí con el libre albedrío porque en verdad no es. Aquí hay un tema ético y otras cosas que no creo que sea importante meterse tanto por ese tema. Pero en lo que respecta al ser humano, el ser humano puede escoger obviamente el camino de apegarse al Creador y siempre va a tener esa lucha con su mal interno, que por eso dice ahí que rechaza tus deseos en pos de hacer la voluntad de Dios. Eso es libre albedrío, es constantemente la utilización de escoger el bien antes que el mal. Entonces siempre hay ahí. Ahora, si llega una persona como el sadik, estamos hablando en un extremo bastante grande, que es un sadik, como dice el Tania, que eliminó, bueno, que realmente no eliminó, sino que transformó su mal interior. Entonces uno pensaría, entonces perdió el libre albedrío. No, llegó a un punto tal que transformó lo que era una lucha, un aspecto negativo interior, lo transformó ahora también en un aspecto positivo y al contrario, se fortaleció su apego al Creador a tal punto que ya no tiene ninguna lucha y como dice el Zohar, transformó lo amargo en dulce, etcétera. Ya, pero esos son a ese nivel del sadik completo y aún así no podríamos decir que se pierda completamente, sino que hablaríamos de una transformación completa. Pero los sadikim son pocos, como dice el Tania, y para los que estamos, lo que no todos tienen esa capacidad de llegar ahí, dice el Tania también, los sadikim ya vienen con esa, incluso avanzan muy rápidamente, son almas muy especiales pero para el resto, digamos, de personas que no estamos en ese nivel, siempre vamos a tener una lucha y siempre va a estar ese libre albedrío expresado como esa lucha. Va a estar el libre albedrío como evidente en la lucha, en una lucha como tal. Ya en el Sadik ya esa lucha no está, pero ahí hay una esencia también de ese libre albedrío que tiene, pues. ¿Ok? Gracias, David. Sí, ok. Una pregunta más, si alguien tiene una pregunta, adelante. Yo voy aquí el chat mientras tanto. Dice, Belki dice, la persona no reencarnará en otra cosa, su alma se apega a otra cosa, ejemplo, piedra, animales, etcétera. Sí, según la Kabbalah se habla de, pero no, o sea, es que no es la persona, ese es el punto. El alma puede tener chispas, el alma puede tener fragmentos, no fragmentos porque suena raro porque el alma no tiene partes, pero el alma es algo muy complejo y el alma, sí, según la Kabbalah, puede ser que parte de un alma, una chispa, lo que sea, puede ir a una piedra, puede ir a un animal, lo que sea, son cosas no muy habituales, ya, pero sí se puede dar estos temas. Ok, listo chicos, bueno, como no hay más preguntas, vamos a dejar ahí por el momento. Voy bueno, aquí no tengo que cerrar la llamada, aquí automáticamente en Google Meet es que hay que cerrar para que no se pierda la grabación. Les deseo una bonita noche. Gracias por las preguntas. Que sigamos avanzando, Besrat Hashem, y poniendo en práctica todo lo que estudiamos. Pase muy bien. Chao, chao. Gracias, David. A Una todos, buena buenas noche. noches. Gracias, Señora Rabino. Vino. Bendiciones para todos. Buenas. Chao. Chao. Chao.